En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 31 de agosto del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Hoy estamos en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de muchos tiempos regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, y que con ello he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Y tenle el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo al fuego, a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para comenzar esta meditación, podemos quizás preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿a qué hemos venido a este mundo? ¿Adornar al mundo? Para eso están las plantas, las flores. Nosotros no hemos venido a adornar al mundo, hemos venido a ser protagonistas del desarrollo de este mundo en que Dios nos ha puesto. Hoy contemplamos la parábola de los talentos, así se le llama. En Jesús apreciamos, digamos, como un momento de cambio
o de estilo de su mensaje. Si nos damos cuenta, el anuncio del reino ya no se limita tanto a señalar su proximidad como a descubrir su contenido mediante narraciones como esta. Es la hora de las parábolas. Ayer hablábamos del día que vendrá el Señor, ahora no. Es más precioso, digamos, delante de Dios y del alma, un poquito de este puro amor, y más provecho hace a la iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Esto lo decía San Juan Pablo o San Juan de la Cruz. El Señor no, digamos, no da a todos las mismas cosas y de la misma manera. Hay gente que trae para estudios y se convierten hasta en científicos. Otros quizás para empleados o profesionales. Otros quizás ni para científico ni empleado, pero quizás le dio el Señor las armas para el negocio. Yo conozco mucha gente que apenas hizo primaria y son grandes comerciantes. Se han superado, digamos, en sus negocios. Son astutos para el negocio. Por lo tanto, el Señor no le da a todos las mismas, de la misma manera. Nos conoce personalmente y nos confía aquello que es justo para nosotros, pero en todos coloca la misma inmensa confianza. Por lo tanto, estamos llamados, dice el Papa Francisco, a no defraudar a Dios, que muchas veces nos ha confiado una familia, nos ha confiado una empresa, nos ha confiado una responsabilidad en la iglesia, y tenemos que producir, porque hay líderes en los diferentes grupos eclesiales que en vez de producir van para atrás como el cangrejo, y cada día el grupo es menos. A ese líder no hay que darle nada, no hay que darle ninguna responsabilidad, ya sabemos lo que le toca. Entonces estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes ponen de talento particulares comuniquen también sus beneficios a los que lo necesitan. Digamos, los que nos hemos formado para formar, tenemos que formar a otras personas, a otros hermanos, porque la formación también nos va ayudando a no ser, como dice San Pablo, vulnerables a otras doctrinas extrañas, o a madurar al mismo tiempo nuestra fe. Y bien se sabe que el cristiano que se ha preparado, que ha estudiado la doctrina, que ha estudiado de todo lo que hay que estudiar dentro del camino cristiano, ese cristiano no se va. Se va aquel que nunca ha recibido un curso, ¿verdad? Y no es que no hayan cursos, sino nunca ha tenido lugar, o siempre ha tenido miedo, como el de la parábola. Por eso dice, un hombre al ausentarse llamó a sus siervos y le encomendó su hacienda. Digamos, en las parroquias está el párroco, pero el párroco, digamos, él es el administrador de todo, pero él no puede hacer todo, por lo tanto tiene que delegar, y así funcionan las parroquias. Hay laicos formados que pueden ayudar al desarrollo de la comunidad, pero si un párroco
no delega, esa parroquia, en vez de crecer, va a decrecer. Por lo tanto, nosotros como laicos tenemos que ser protagonistas, o como dice la Christi Fidelis Laici, que los laicos vamos en la línea de avanzada. Tenemos que ir adelante, ¿verdad? Si los sacerdotes están dormiditos, nosotros tenemos que despertarlos. Ese es nuestro aporte, digamos, en las parroquias. Y todos aquellos que estamos comprometidos, estamos llamados a empujar estas parroquias, a empujar a estas comunidades que se están quedando. Porque hay comunidades que no toman iniciativa. Y si el padre no dice nada, las comunidades no toman iniciativa. Ahí están terminándose los pocos cristianos que han quedado. Entonces, un gran hombre, dice, emprende un largo viaje y confía todo el patrimonio a sus siervos. Pudo haberlo distribuido por partes iguales, pero no lo hizo así. Dio a cada uno según su capacidad, 5, 2 y un talento. Con aquel dinero pudo cada criado capitalizar el inicio de un buen negocio. Los 2 primeros se lanzaron a la administración de sus depósitos, pero el tercero, por miedo, dice el Evangelio, o por pereza, prefirió guardarlo, eludiendo toda inversión. Se encerró en la comodidad de su propia pobreza. El Señor regresó y al regresar exigió la rendición de cuentas, dice en el versículo 19. Premió la valentía de los 2 primeros, que duplicaron el depósito confiado. El trato con el criado prudente fue muy distinto, o sea, con el tercero. El mensaje, digamos, de la parábola sigue teniendo una gran actualidad de lo que hemos hablado hoy. La separación progresiva entre la iglesia y los estados no es mala, todo lo contrario. Sin embargo, esta mentalidad, digamos, globalista o progresista, esconde muchas veces un efecto secundario, peligroso para los cristianos: ser la imagen viva de aquel tercer criado a quien el amo, o sea, la figura bíblica de Dios Padre, reprochó con gran severidad, sin malicia, por pura comodidad o miedo. Corremos a veces nosotros el peligro de esconder y reducir nuestra fe cristiana al entorno privado de familia y amigos íntimos. El Evangelio no puede quedar en una lectura y estéril contemplación. Hemos de administrar con valentía y riesgo nuestra vocación cristiana, hermanos y hermanas, en el propio ambiente donde vivimos, en ese ambiente hostil, en ese ambiente social y profesional, proclamando la figura de Cristo con las palabras y sobre todo el testimonio. O como decía San Agustín, quienes predicamos la palabra de Dios a los pueblos no estamos tan alejados de la condición humana y de la reflexión apoyada en la fe, que no advirtamos nuestros peligros, pero nos consuela el que donde están nuestros peligros por causa del reino, ahí tenemos la ayuda de las oraciones de la comunidad, ¿verdad?, cristiana. Es necesario orar
por nuestros pastores, por aquellos que hacen posible que el reino de Dios se vaya construyendo en medio de las adversidades que vive el mundo hoy. Leemos las noticias en Nicaragua como el régimen comunista de Daniel Ortega le ha quitado el fondo solidario a los sacerdotes de 75 años que con ese dinero pues podían vivir su vejez o comer por lo menos para mantenerse. Pero nos damos cuenta que el mundo va en esa línea y tengamos nosotros también cuidado, conozcamos las ideologías que van en contra de la misma religión católica. Recordemos que el enemigo del sistema, de las ideologías, es la iglesia y tenemos nosotros que defenderla, pero para defenderla tenemos que conocer firmemente su doctrina y poder pues defenderla, si es posible hasta con nuestra vida. Eso es, hermanos y hermanas. Ahora la comunidad en Nicaragua es la que está manteniendo a los sacerdotes ancianitos que no pueden, pues ya por su edad de 75 y más años, pues trabajar y dependen ahora de la comunidad cristiana. Un gesto de amor. Dios sabe cómo lleva las cosas. Dios permite muchas veces esas cosas, pero tarde o temprano el poder de Dios se manifestará en esas personas que hacen el daño a la iglesia. No se quedarán eternamente ahí, pagarán caro. Oiga bien, porque Dios sabe que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Así le pasó a San Pablo, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Perseguía a los cristianos, pero sin embargo, ahí se encontró con Cristo. Ojalá estas personas que persiguen a la iglesia en esos países totalitarios puedan pues también descubrir el amor de Dios. Oremos por ellos, porque también ellos tienen derecho a experimentar la salvación en Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.